Entonces vamos ahora sí a definir qué cosa es una extensión normal. ¿Sí? Una extensión es normal si es, uno, si es algebraica, entonces de entrada le pido que sea algebraica. Y digamos, yo quiero enunciar el hecho de que consiste precisamente de adjuntar las eh, raíces de algún conjunto de polinomios con coeficientes en f, ¿no? De adjuntar esas raíces a f. ¿Sí? Es decir, ok, pues invoco el hecho de que yo ya sé que si me dan cualquier campo, digamos L, y me dan un polinomio con coeficientes en L, digamos f minúscula, pues el elemento es raíz de f si y solo si x menos el elemento divide en L de x a mi polinomio. Y así digo, ok, pues seguramente puedo decir que un polinomio tiene ya todas sus raíces en L, si en L de x ya puede ser factorizado como producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? Eh, y sí, ¿no? Porque así ya cuando yo siga extendiendo L, ya no voy a encontrar más raíces que las que ya están en L. Eh, y esta definición tiene la ventaja de no necesitar que fije yo eh, una cerradura algebraica de L y de decir, bueno, si todas las raíces que están en la cerradura ya están en L, no necesito decir eso. ¿Sí? Ok, entonces una extensión de campos es normal y si es algebraica y existe algún conjunto de polinomios que en E de X se factorizan como productos de polinomios de grado 1 y con la propiedad de que cuando yo considero E y considero las alfas en E que son raíces de algún elemento de T, ¿sí? Cuando yo adjunto esas raíces, obtengo todo E. Ok, ejemplos. C sobre R es normal, sí, ¿no? Porque para C sobre R, T puede ser tomado como el conjunto x cuadrada más 1. El conjunto cuyo único elemento es el polinomio x cuadrada más 1. Este polinomio tiene exactamente dos raíces complejas, a saber i menos i, y ambas viven aquí. Y no solo eso, sino que c, claro que es r de i, menos i. Okay. Similarmente, q de i sobre q, y es el mismo conjunto el que me sirve. Y más generalmente, toda, toda, toda extensión de grado 2, toda, esto lo dejo como ejercicio, que toda extensión de grado 2. Las extensiones ciclotómicas de Q, ¿no? Es decir, cuando yo adjunto a Q eh, una raíz enésima de 1, y ahora sí, un n es cualquier número entero positivo, y eso es porque observen, llamen, digamos, llamen xi a e a la 2 pi i sobre n. Y entonces, lo que queda claro es que 1, xi, etcétera, xi a la n menos 1, todas ellas están en Q de xi. Eso es, digamos, obvio. Por un lado. Y por otro, xi, y de hecho, cada uno de estos elementos es raíz de x a la n menos 1. Y son n raíces distintas de x a la n menos 1. Entonces, x menos 1 divide a este, x menos xi divide a este, x menos xi cuadrada lo divide, etcétera. Y todos estos x menos 1, x menos xi cuadrada, etcétera, todos ellos van siendo elementos irreducibles de este, sobre este.
¿no? Del anillo de polinomios de este campo, todos van siendo irreducibles no asociados por pares, todos dividen a este y entonces este resulta ser el producto desde j igual a 1 hasta n, desde j igual a 0 hasta n menos 1 de x menos xi a la j. ¿Y qué es lo que veo entonces? Que cuando tomo el conjunto cuyo único elemento es x a la n menos 1, en el anillo de polinomios de este se factoriza como producto de polinomios de grado 1. Y claro que este campo resulta de adjuntar a Q todas estas. Eso es obvio. Ok, entonces sí que es normal. Este lo voy a mover, digamos, hacia acá. Si yo a Q le adjunto la raíz cúbica de 2 y esa extensión es normal. ¿Por qué? Porque puedo tomar el conjunto de polinomios x al cubo menos 1. Sus raíces son 1, este elemento y el cuadrado de este elemento. Ellos viven todos aquí. Y claro que si adjunto todos estos, no estoy adjuntando este ejercicio, pero, pero se lo adjunto y cuando se lo adjunto ahora considero x al cubo menos 2, cuyas raíces son raíz cúbica de 2, esa es una raíz. Otra raíz es este por raíz cúbica de 2, que sí que vive aquí. Y otro es este al cuadrado por raíz cúbica de 2, que sí que vuelve a vivir. Y entonces, todas las raíces de este conjunto, de este conjunto de polinomios, todas ellas sí que ya están aquí. Y claro que como las raíces de estos dos polinomios son expresables como productos de elementos de aquí y de aquí, claro que Q es el resulta de adjuntárselas. ¿No? Perdón, claro que esta extensión resulta de adjuntarle tales raíces a Q. Entonces sí, esta es normal. ¿No? Observen que lo que hice fue, si yo hubiera considerado solo raíz cúbica de 2, este no tiene las raíces complejas de x al cubo menos 2, solo tiene la real. Entonces, este sobre Q no es normal. Pero me doy cuenta que si a raíz cúbica de 2 lo multiplico por una raíz cúbica de 1 no trivial, obtengo otra raíz. Y entonces lo que estoy haciendo es ver, ok, esa raíz se la estoy adjuntando automáticamente si adjunto este. Es esencialmente mi forma de proceder. ¿No? Y algo similar para esta versión más general. ¿No? Puede uno adjuntar una raíz enésima, una, ¿sí? Y adjuntar todas las raíces enésimas de la unidad. Si hace uno de esas dos, obtiene ya uno una extensión normal en la que están todas las raíces de 1, o sea, todas las raíces de x a la n menos 1 y todas las raíces de x a la n menos alfa. Ejemplos de extensiones que no son normales, pues de hecho ya les acabo de dar una, ¿no? Esta no es normal porque este está contenido en R. Y hacen falta, hay dos raíces del polinomio x al cubo menos 2 que no están. Claro, me podrían decir, sí, pero ¿qué tal cómo sabes tú que no existe otro conjunto de manera que este sí tenga todas las raíces de ese polinomio? Eso, digamos, eso es un punto válido y lo voy a descartar después, ¿no? Es decir, aquí ahorita lo que acabo de decir es que no es cierto que todas las raíces de este polinomio pertenezcan a este campo.
¿no? Y estoy diciendo, y por lo tanto no es normal. Pero claro, que no sea normal es descartar cualquier conjunto de polinomios, ¿no? Es decir, que cualquier conjunto de polinomios que me den, para cualquiera de ellos, va a haber una raíz que no esté. Eh, lo voy a ver en unos momentos. ¿No? Y otro caso, ¿no? Las raíces enésimas impares de los positivos. Y eso es esencialmente de nuevo por la misma razón, ¿no? Porque x a la n menos alfa solo tiene una raíz real. ¿Sí? Em, ¿Ok? Y algo un poco, digamos, las raíces pares de los positivos. Perdón, aquí es de los distintos de cero. ¿No? Había dicho positivos, no distintos de cero. Y aquí las raíces pares de los positivos. Claro, pares mayor o igual que 4, porque raíces cuadradas sí tienen, ¿no? Raíces cuadradas reales. Bueno, perdón, raíces cuadradas, esas que dan algo de grado 2, que son siempre normales. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿por qué sé que aquí me basta que x al cubo menos 2 eh, eh, tenga una raíz en c fuera de esta? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué me basta saber que este polinomio no se factoriza sobre q de raíz cúbica de 2 como un producto de polinomios de grado 1? Porque eso me basta para saber que ya cualquier otro conjunto de polinomios no va a satisfacer la condición de que hacer esta extensión normal. Bueno, es el siguiente teorema. Para una extensión algebraica son equivalentes las siguientes condiciones. Ser normal, es decir, que exista un conjunto de polinomios de grado positivo con coeficientes en f, de manera que e resulte de adjuntar las raíces de esos polinomios, ¿no? Y más formalmente que todos esos polinomios se factoricen en e de x como productos de polinomios de grado 1 y sea su propio subcampo generado por aquellos de sus elementos que son raíces de elementos de T. Ok, ya repetí la definición de normalidad. Eso es equivalente a que siempre que me den cualquier extensión de E, ¿no? Cualquier extensión del grande, y cualquier homomorfismo de campos que deje fijo F puntualmente, es decir, que sea F lineal, cualquiera de ellos satisface que phi de E, la imagen de E es precisamente E, ¿no? Es decir, que E ya está cerrado bajo tomar homomorfismos de campos que fijan F puntualmente, ¿no? Que de alguna forma justamente al menos intuitivamente, debería ser claro que corresponde al hecho de que, el conjunto de que si yo tengo un polinomio irreducible que ya tiene una raíz, entonces al tener una raíz no se le escapa ninguna, ¿no? ¿No? Y al no escapársele ninguna, pues es que sus elementos, es que puede ser, es que el polinomio original puede ser escrito en e de x como producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? Entonces eso debería ser más o menos ya claro. ¿Sí? ¿Por qué debería ser claro? Porque cualquier homomorfismo f lineal envía un polinomio en f en él mismo. Y entonces envía la evaluación de un polinomio en f, digamos, phi de un polinomio evaluado en alfa, lo envía a el mismo polinomio evaluado en phi de alfa. ¿Sí? En fin, lo veremos con más cuidado en unos momentos. Otra condición es que eh, algo que acabo de decir, que para todo elemento irreducible, si, si f, y aquí es f minúscula, si f tiene una raíz en el campo grande, entonces ya están todas en el campo grande, es decir, en e de x, f se factoriza como producto de polinomios de grado 1. ¿No? Y así, ya cuando extienda yo e, no me va a ser posible encontrar raíces de f que no estaban en e. Y finalmente, si tengo esta extensión
que es triple o cuádruple de campos, y tengo un homomorfismo de este en K, entonces piénsenlo como que L es alguien intermedio entre F y K es el que recibe los homomorfismos, a ser el más grande de la extensión. Si tengo un homomorfismo que fija F puntualmente, que fija el campo base puntualmente, ¿no? Es decir, es F lineal, ok, pues tal homomorfismo nunca se puede escapar de E. Y no solo no puede escaparse de E, siempre es la restricción de un automorfismo de E. Entonces, es decir, no solo no puede escaparse, sino que además cuando yo considero los automorfismos de E y considero sus restricciones a L, ya este ya estaba ya era uno de esos. ¿Sí? Es como que, digamos, nada nuevo bajo el sol. Entonces vamos a probarlo. Entonces, uno implica dos. Entonces, supongan que tengo mi conjunto de polinomios, cuyos elementos, de polinomios con coeficientes en f, ¿no? De grado positivo, y que sus elementos se factorizan en e de x como productos de polinomios de grado 1. ¿Sí? Bueno, y que además E coincide con su propio subcampo generado por f y los elementos en él, que son raíces de polinomios en t. Ok. Tomemos cualquier extensión de E y cualquier homomorfismo de campos F lineal, ¿sí? Como aquí. ¿Sí? Y aquí debí de haber puesto K. Bueno, no importa. En lugar de L, quiero decir. Ok, ahora, para cada alfa en S, pues ciertamente hay un elemento de T del que es raíz. ¿Sí? Y ese elemento de T tiene coeficientes en F. ¿Sí? Ok, y entonces, pues 0, claro que sí es phi de 0, y claro que es phi de f de alfa, pues sí, f de alfa es 0. Ok, ahora la cuestión es que como phi es f lineal, es decir, como phi deja fijo a f puntualmente, observen, aquí phi de f de alfa, ¿no? O sea, si f es un polinomio, ¿no? Entonces es lo escribo aquí mejor del lado izquierdo, phi de A0 más A1 alfa más A2 alfa cuadrada, etcétera, más AN alfa a la n, digamos. Así que esto es phi de f de alfa, ¿sí? Con f en f de x, ¿no? Entonces, al estar en f de x y al ser phi homomorfismo f lineal, pues esto es igual a A0 más A1 phi de alfa más A2 phi de alfa al cuadrado, ¿no? Porque phi abre productos, más, etcétera, más an phi de alfa a la n, ¿sí? Que no es otra cosa más que f evaluado en phi de alfa. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué tengo? Que phi de alfa es raíz de f. Phi de alfa es raíz de f. Ok, pero t, es decir, si quieren, x menos phi de alfa tiene que dividir entonces. Perdón. Pero entonces, si quieren, x menos phi de alfa divide ¿dónde? Pues a priori, phi de alfa solo está en L. ¿No? A priori ni siquiera sé que esté en E, pero voy a argumentar que como los elementos de T se factorizan sobre E como polinomios de grado, como productos de polinomios de grado 1,
ya no es posible extender agregando más raíces y que por lo tanto entonces phi de alfa de hecho está en E. ¿Sí? Entonces, y al estar en E, entonces está en S. Y aquí es. Así es como voy a argumentar. Entonces ahora, X menos phi de alfa sí que divide a F en, ¿en dónde? En E de phi de alfa. ¿Sí? Y entonces cuando yo factorizo F en, cuando yo factorizo F, perdón, F minúscula, F como producto de irreducibles, ¿no? En E de phi de alfa de X, cuando tomo esa factorización, lo que realmente observo es que, es que digamos, esta factorización tiene que ser la que ya yo tenía en E de X salvo asociación, ¿no? Salvo asociación en E de phi de alfa. ¿Y eso qué significa? Cuando escribo esta factorización en este anillo de polinomios, y cuando escribo la factorización, pero en el anillo de polinomios E de X, ¿sí? La cuestión es que en ambas lo que tengo es factorizaciones en productos de polinomios de grado 1. ¿Sí? Entonces, en realidad son la misma. Tiene que ser la misma salvo asociación en F y alfa de X. Y de eso deduzco que hay algún elemento de E distinto de cero con la propiedad de que multiplicado por phi de alfa está en E. Es decir, algún elemento E, tal que E por phi de alfa está en E. ¿No? Para algún E distinto de cero, pero entonces phi de alfa está en E. ¿Sí? Entonces, todo surge de comparar esta con la que se da en E. Ambas son factorizaciones en polinomios de grado 1 y entonces sí sé que los polinomios tienen que ir siendo asociados, ¿no? Sobre este campo. Ok. Pero así, de este que es el conjunto generador de E como campo, pues coincide con el mismo, ¿no? Digamos, eso es claro que es suprayectiva. Perdón, claro que es una biyección. ¿Sí? Y entonces, phi de E es igual a E. ¿No? Que les dejo como ejercicio pensar en por qué, digamos, esto es lo que acabo de probar. Eh, que es claro que phi es inyectiva, entonces es claro que phi manda este inyectivamente dentro de este entonces. Ujú. Y les voy a dejar como ejercicio checar por qué se da esta contención. Es similar a esta consideración de la factorización de f. Ok. Y así entonces phi no se salió de E, ¿no? Y su imagen es E mismo. Ok. Ok, para 2 implica 3. Supongamos que siempre que me den una extensión K de E, todo homomorfismo de E en K que fije a F puntualmente, siempre satisface que la imagen de E es precisamente E. Y yo quiero probar que todo elemento irreducible de f de x que tenga al menos una raíz en E se factoriza en E de x como un producto de polinomios de grado 1. Okay, entonces, ¿quiénes son los polinomios irreducibles que tienen al menos una raíz en E? O sea, yo quiero ver que cualquier polinomio irreducible, si tiene una raíz en E, entonces se descompone por completo en E de x. ¿No? Eso es esencialmente lo que quiero ver. Ahora, los polinomios irreducibles que tienen al menos una raíz, digamos alfa, pues son asociados del correspondiente min alfa sobre f. ¿No? Entonces, basta ver que si considero el conjunto de los polinomios mínimos sobre f
de los elementos de E, estos polinomios se factorizan en E de X como producto de polinomios de grado 1. Estos polinomios, claro, como son mínimos sobre F, podrían tener grado mayor que 1, sin problema. Ok, entonces ahora considero ese conjunto, el conjunto de todos los polinomios irreducibles mónicos que tienen al menos una raíz n. Y tomo una extensión de E en la que todo elemento de T se factorice como producto de polinomios de grado 1. Si, si digamos, está la pregunta de por qué tal, cómo sé que tal extensión existe. ¿Sí? Lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Y lo vamos a ver con un argumento no circular. ¿Sí? Pero tomemos una tal extensión, que sí que existe, nada más que no lo hemos demostrado. Ok, y tomemos ahora cualquier alfa n y cualquier factor irreducible de su polinomio mínimo en n de x. ¿Sí? Ok, entonces yo quiero mostrar que este se factoriza como producto de polinomios de grado 1, n de x. Lo que sé es que en k de x se factoriza como producto de polinomios de grado 1. Y aquí, si quieren, en k de x. Ok, pues tomemos cualquier raíz de este factor irreducible en k. Entonces, beta también es raíz de f. Sí, ¿no? Porque f es g por h para algún h en k de x. ¿No? Y evaluar en beta es homomorfismo de anillos. Entonces, f de beta es igual a g de beta por h de beta. ¿Sí? Si f de beta es 0, pues eh, em, perdón, si g de beta es 0, entonces f de beta es 0. ¿Sí? Si es raíz de g, entonces también es raíz de f. Okay. Y así existe un homomorfismo f lineal que envía alfa en beta, ¿no? Por uno de mis primeros resultados. Ok, ahora como psi es f lineal, psi de cualquiera de estos es igual a él mismo, ya como polinomio en k de x, y en k de x todos ellos se factorizan como productos de polinomios de grado 1. De manera que esta psi puede ser extendida a e sin salirse de k. Por hipótesis, psi, por hipótesis, la extensión envía e en el mismo. Y en particular, envía alfa en alguien que vive dentro de e, pero alfa es enviado en beta. Entonces beta está en e, y eso significa que x menos beta divide n de x a g. Pero g es irreducible en f de x, en e de x, perdón. Entonces, x menos beta y g son asociados en e de x, y eso significa que g tiene grado 1. Y g fue cualquier factor irreducible de f en e de x. Entonces todos los factores irreducibles de f en e de x tienen grado 1. Y eso concluye la prueba, salvo mostrar que, siempre hay una extensión de e en la que este conjunto de polinomios se factoriza como producto de polinomios de grado 1. Ok, ahora 3 implica 4. ¿Sí? Entonces, supongamos que todo elemento irreducible de f de x que tenga una raíz, necesariamente se factoriza en e de x como producto de polinomios de grado 1. Y yo quiero ver que cada vez que me den esta terna de extensiones y un homomorfismo del campo intermedio al grande, que fije puntualmente a f, siempre puedo extenderlo a E y de hecho, eh, perdón, su imagen siempre está contenida en E y de hecho es la restricción de algún automorfismo de E.
¿sí? Entonces, supongamos que tengo mis extensiones y mi homomorfismo que va del campo intermedio al grande. Y supongamos que fija a f puntualmente, ¿no? Que es f lineal. ¿Sí? Entonces, por mi hipótesis, para cualquier alfa n, como el polinomio mínimo de alfa tiene la raíz alfa n, pues este se factoriza n de x como un producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? De manera que si me dan alguien en L, pues ese alguien, pues claro que vive en E, ¿sí? Y el polinomio min alfa f, que es psi de min alfa f, porque psi es f lineal, se factoriza n de x como un producto de polinomios de grado 1. Y ahora, para todo alfa en L, la raíz psi de alfa, que a priori por el momento vive en K, psi de alfa, es raíz de nuevo de min alfa f, de nuevo porque psi es f lineal. Ok, y eso significa que x menos psi de alfa divide a, digamos, vuelvo a considerar las factorizaciones de min de alfa f, la factorización en e de x, que se da como un producto de polinomios de grado 1, y la factorización en, eh, en k de x, que lo que obtengo es que también se da como un producto de polinomios de grado 1. ¿No? Pero esas dos factorizaciones tienen entonces que coincidir. ¿No? Y así, psi de L está contenido en E. Eh, Ahora, fíjense, E lo puedo obtener adjuntando todas las raíces de los polinomios mínimos de sus elementos. ¿No? O sea, si me dan cualquier alfa en E, si me dan cualquier alfa en E, eh, min de alfa se factoriza en e de x como un producto de polinomios de grado 1. ¿No? Y así, e de, o sea, quiero decir que satisface la propiedad que le pido al codominio para aplicar la versión general del teorema de extensión de homomorfismos. ¿Sí? Y así este psi puede ser extendido a un homomorfismo de campos. Perdón, a un homomorfismo de campos de EN. Y para ver qué es su proyectivo, digamos, es homomorfismo de campos que extiende a psi, ¿no? Y yo quiero ver que psi de E es E. Entonces, para ver qué es su proyectivo, considero su imagen, donde ahí sí es un isomorfismo. Su imagen sigue estando contenida en E, y ahora lo que hago es ir de regreso, aplicando de nuevo el teorema de extensión de homomorfismos, ¿no? Porque aquí de nuevo E, E resulta de adjuntar todas las raíces de un conjunto de polinomios que sobre E se factoriza como un producto de polinomios de grado 1. Y entonces puedo ir de regreso. Puedo ir de regreso abarcando todo el dominio de phi, todo el dominio de phi. ¿No? O sea, y eso, digamos, y eso me prueba que no, que de hecho, pues phi de ella tenía que haber sido todo E. Eso probaría la suprayectividad. Voy a volver a dar este argumento con más detalle en unos momentos. Y eso prueba 4. Eso prueba 4. Bien. Finalmente, 4 implica 1.
¿sí? Entonces supongamos que cada vez que tengo estas extensiones y cada vez que tengo un homomorfismo del campo intermedio al grande, ¿sí? Siempre se cumple que la imagen está en E y que puede ser extendido a un automorfismo de E. ¿Sí? F lineal. Ok, y pues vamos a mostrar que para todo alfa, su polinomio mínimo se factoriza en E de x como un producto de polinomios de grado 1. Y eso va a bastar para probar que E sobre F es normal, ¿no? Veríamos a E como F de E, aunque se vea un poco raro, ¿no? De juntar todo. Pero la cuestión es que esta E sería el conjunto de las alfas en E, eh, para las que existe un polinomio, para las que, digamos, ¿cómo decir? Para las que existe un polinomio en T, ahorita digo quién es T, tal que f de alfa es cero, donde T es pues, justamente este conjunto de polinomios, ¿no? O sea, digamos, es un poco tautológico todo, pero abstraigamos un poco. O sea, dada mi extensión E, yo siempre puedo definir este conjunto de polinomios. Ok, vamos a mostrar que todos los elementos de este conjunto se factorizan en E de x como un producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? Ok, y así, claro que E va a resultar de adjuntar a F, pues las raíces en E de estos polinomios, que ya sé que se factorizan como producto de polinomios de grado 1. Y eso es ser normal, ¿no? Eso era la definición de ser normal. ¿Sí? Entonces, sí basta mostrar que para todo elemento de alfa, el polinomio mínimo sobre f se factoriza en e de x como un producto de polinomios de grado 1. Entonces vamos a tomar un elemento de e y consideremos esta extensión, la extensión simple, ¿no? Extensión simple, le llamo simple porque resulta de adjuntar un elemento a f. Ahora, tomemos una extensión para la que este polinomio se factoriza como un producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? Observen que esta sí sé que existe, porque estoy hablando de un solo polinomio, ¿no? Mientras que aquí sí me tengo todavía que preocupar sobre si existe o no. Aquí ya no tengo que preocuparme porque ya lo mostramos, ¿no? O sea, aquí tengo mi polinomio irreducible, le puedo adjuntar una raíz, ¿no? Puedo preguntarme cómo, por la factorización de min alfa f sobre el nuevo campo grande, después de adjuntar la raíz, tomar un elemento irreducible de grado mayor que 1, adjuntar la raíz, ¿no? Y ver los factores irreducibles de grado mayor que 1, ver cómo se van factorizando en las extensiones cada vez más grandes e ir adjuntando raíces, de manera que a fuerza en algún momento tengo que obtener una factorización como producto de polinomios de grado 1. Y eso lo puedo hacer porque estoy hablando de un solo irreducible, de un solo polinomio. Y de hecho, sabemos que el grado de k sobre e puede ser tomado, de hecho, menor o igual que el grado de min factorial. Ok, menor o igual. Ahora, siempre que tenga yo una raíz en k, hay un homomorfismo f lineal, ¿no? Es decir, que fija f puntualmente, que envía alfa en beta. ¿Sí? Y la hipótesis implica que beta está en E, ¿no? Porque la hipótesis es que donde este es mi campo intermedio y este es el campo grande que extiende a E, ¿no? La hipótesis implica que psi del elemento está en E. Ok, pero entonces la factorización que había en K de X como producto de polinomios de grado 1, de hecho es una factorización que tiene lugar en E. Y con eso terminamos. Entonces, un teorema
pues largo, un poco técnico, pero que me relaciona la posibilidad de factorizar conjuntos de polinomios como productos de polinomios de grado uno con la posibilidad eh, de extender f homomorfismos a automorfismos de E. ¿Sí? El hecho de que cualquier homomorfismo que salga de E no se sale de E. Bien. Ejemplos. Entonces, eh, este polinomio es irreducible en Q de X, ¿no? Por ejemplo, apliquen el teorema de criterio de Eisenstein, por ejemplo. Ok, ahora sus raíces en C, ¿no? Entonces aquí estoy considerando ya la extensión dada a priori C sobre Q, que para otros campos a lo mejor no tengo una extensión ya dada de manera a priori, la tengo que construir quizá, ¿no? Pero en este caso ya no la tengo que construir, ¿sí? Y en ese campo, en los números complejos, tengo estas tres raíces, ¿no? Alfa, esta beta y esta gamma, que ya había yo mencionado. Entonces son raíces. ¿Sí? Eh, Claro que alfa es raíz real, y entonces Q de alfa está completamente contenido en R, pero beta no es real, y entonces Q de beta no está contenido, y gamma no es real, entonces Q de gamma no está contenido en R. Y así, esta no es normal. ¿Por qué? Porque este polinomio, cuya factorización en C es x menos alfa, x menos beta, x menos gamma, pues no se factoriza en Q de alfa como producto de polinomios de grado uno, ¿no? porque, porque si no, alfa y beta estarían en Q de alfa. Perdón, beta y gamma estarían en Q de alfa. ¿Sí? Y entonces, aquí tienen un polinomio irreducible en Q de X que tiene una raíz, pero no se factoriza en Q de alfa de X como producto de polinomios de grado uno. Y por lo tanto, no es normal. Otra forma de ver que no es normal. El homomorfismo de campos, digamos, adjunto las tres, ¿no? Y este homomorfismo de campos, ¿sí? Si quieren, de este campo intermedio que ya, no, de E, estoy hablando de la segunda condición, eh, eh, de E en esta K, si se sale, ¿no? Digamos, el que envía alfa en beta, si se sale, es decir, no satisface esto. Y entonces, pues sí, no es normal. Y así es como sé que para la definición original de normalidad, ningún conjunto de polinomios me sirve. ¿Sí? Digamos, ninguno me sirve como posible testigo de que la extensión es normal. Un pequeño ejercicio. ¿Ok? Y ahora un ejemplo, otro ejemplo. Digamos ahora de los ciclotómicos asociados a los números primos. Entonces, tomen un primo positivo, P, y tomen esta raíz pésima de 1. Esta extensión es normal. ¿Por qué? Porque el polinomio ciclotómico es irreducible y ya vimos que sus raíces son precisamente estos P menos 1 elementos distintos de Q de Xi, ¿no? O sea, claramente están en Q de Xi, ¿no? Porque son potencias de Xi y son todos ellos distintos, ¿no? Porque el número al que Xi a la n es 1 es P. Ok. Y además, pues estas son las raíces y verifica uno que todo Q homomorfismo envía Xi en alguna potencia. Entonces, digamos, esta es una de las formas, es una extensión normal bastante sencilla. Ejercicio muestra que esta extensión ciclotómica es normal no solo para cuando se habla de un primo, sino para cualquier entero positivo n. ¿Sí? Y pues calcula el polinomio mínimo de este generador sobre Q, ¿sí? Y el número total de homomorfismos de campos hacia los complejos.
Ok. Hasta ahorita hemos visto que, digamos, hemos visto que de alguna forma, cada vez que dos elementos, cada vez que tengo dos raíces de un polinomio, cada vez que tengo dos raíces de un polinomio, puedo empezar a construir homomorfismos que mandan una raíz a una raíz a la otra y a veces poder ir extendiendo, ¿no? Y si mi extensión es normal, siempre puedo tomar el homomorfismo que va de F alfa a F beta, ¿no? Que es un isomorfismo que envía alfa en beta, ¿no? Y fija F puntualmente. Y si la extensión es normal, puedo siempre extender eso, ¿no? Em, de manera que entonces existe un automorfismo de campos, F lineal, que envía una raíz en la otra, ¿sí? Pues son equivalentes, esos son equivalentes si mi extensión es normal, ¿sí? Entonces, si mi extensión es normal, para cualesquiera dos elementos son equivalentes, que sus polinomios mínimos sobre f coincidan, ¿sí? Ojo, aquí ya están en el mismo campo, ¿no? Ya están en el mismo campo, ¿sí? Eso es equivalente a que exista un automorfismo de campos que fija a f puntualmente y envía alfa en beta, ¿sí? Y claro que eso significa que sus polinomios mínimos sean el mismo, significa que son raíces del mismo polinomio irreducible, ¿no? Es decir, aquí en este teorema escribí cuatro condiciones, pero la equivalencia de las primeras tres es clara. Entonces, nada más voy a mostrar que estas son equivalentes a cuatro, que a estas alturas también eh, ya es más o menos claro, porque ya pasamos la parte más complicada. Sí, entonces, supongamos que el polinomio mínimo de alfa se anula en beta. Entonces, pues min alfa es un polinomio irreducible. Y entonces, claro que hay un homomorfismo, un F homomorfismo, es decir, un homomorfismo de campos que fija puntualmente a F, que envía alfa en beta. Entonces, por la normalidad y el teorema anterior, sí puede ser extendido a un automorfismo de N, ¿sí? Porque, digamos, este sería como mi homomorfismo que sale de mi campo intermedio a la extensión E de E. ¿Ok? Y 4 implica 2, pues si sigma es un F automorfismo de campos que envía alfa en beta, pues entonces, ¿qué pasa? Pues evaluar el mínimo de alfa en beta es lo mismo que evaluar el mínimo de alfa en sigma de alfa. Y de nuevo, como antes, como sigma es F lineal, porque digamos, como es F lineal, evaluar el mínimo, evaluar este que tiene coeficientes en F en este es lo mismo que sigma de la evaluación en alfa, pero la evaluación en alfa es cero y mi homomorfismo de campo siempre envía cero en cero. Okay, y eso termina la prueba de este teorema, ¿sí? Entonces, puede verse de alguna manera que entonces buscar raíces de polinomios irreducibles en una extensión normal equivale a buscar automorfismos que manden uno en el otro, ¿sí? Y fíjense que esto 4 me dice que en una extensión normal, eh, cada vez que yo tome dos polinomios que tengan el mismo polinomio, dos elementos que tengan el mismo polinomio mínimo, eh, la acción del grupo, iba yo a hablar del grupo de Galois, no, todavía no lo he definido, bueno, pero aquí está definido. La acción del grupo de Galois es transitiva. ¿Qué es el grupo de Galois? ¿Qué puede ser sino el conjunto de automorfismos del campo grande que fijan el campo base puntualmente, ¿no? Es decir, que son F lineales, ¿sí? Otra definición, dos elementos de una extensión son conjugados sobre el campo base si sus polinomios mínimos coinciden, ¿sí? Entonces, regresando a lo que estaba yo diciendo, eh, observen que este teorema me dice que si yo tengo dos elementos de E que son conjugados sobre F y la extensión es normal, entonces el grupo de Galois actúa transitivamente en el conjunto de raíces de min alfa.
Mejor dicho, dado cualquier elemento alfa de E, el grupo de Galois, pues una manda raíces en raíces, pero además dadas cualesquiera dos raíces del polinomio mínimo de alfa, siempre hay un automorfismo F lineal de E que los fija. Entonces, dado cualquier alfa en E, si la extensión es normal, entonces el grupo de Galois actúa transitivamente en el conjunto de raíces de min alfa sobre F. Eh, ejemplos, conjugados sobre Q. Son conjugados sobre Q, pues por ejemplo estos dos, porque ambos son raíces de este polinomio irreducible, que al ser irreducible y mónico, irreducible sobre Q y mónico, pues es el polinomio mínimo de ambos. Estos dos son conjugados sobre Q. ¿Por qué? Porque ambos son raíces del polinomio x a la 6, de phi 6, phi 6, phi 6, ¿no? Que es 1 más x cuadrada más x al cubo más x a la cuarta más x a la 5 más x a la 6, perdón, y es phi 7, disculpe, que es irreducible sobre q, es mónico y los tiene como raíces y entonces es polinomio mínimo de cada uno de ellos. ¿Sí? Similarmente, tienen el mismo polinomio mínimo. ¿Sí? Ejercicio, ¿por qué tienen estos dos el mismo polinomio mínimo sobre q? Ejemplos de grupos de Galois, pues por ejemplo este grupo de Galois tiene orden 2, ¿sí? Cuando adjunto la raíz cuadrada de 2, y sí, de hecho, pues está la identidad y claro que hay, que tengo alfa más beta raíz de 2 va a dar a alfa menos beta raíz de 2, es también un automorfismo de q de raíz de 2, ¿no? Que deja fijo a q. ¿No? Ejercicio, ¿por qué? ¿No? Digamos, esencialmente es porque estoy mandando raíz de 2 a menos raíz de 2, que es la otra raíz de x cuadrada menos 2. Ahora, por otro lado, este grupo de Galois tiene solo un elemento. La extensión no es normal, ¿no? Pero este grupo de Galois tiene un solo elemento. ¿Por qué? Porque, digamos, bajo cualquier eh, homomorfismo, cualquier automorfismo que fije a Q, digamos, para empezar, todo automorfismo de este fija a Q, porque Q es campo primo. Cualquiera de ellos tiene que enviar a una raíz cuadrada a una raíz cúbica de 2. Y aquí solo hay una raíz cúbica de 2 porque las otras dos raíces cúbicas no están ni siquiera en R. ¿No? Y en cualquier campo, a saber C, hay a lo más 3 raíces de x al cubo menos 2. ¿No? Aquí está una y las otras dos no están aquí. Entonces, aquí solo está la identidad en este grupo de Galois. Ok, finalmente, extensiones ciclotómicas asociadas a primos. Bueno, si P es un número primo, digamos positivo, este grupo de Galois es isomorfo al grupo multiplicativo de Z módulo P, ¿no? Es decir, al grupo formado por los elementos no cero de este campo bajo el producto. Un isomorfismo entre ellos, ¿quién sería? Pues, digamos, dado cualquier sigma en el grupo de Galois de esa extensión, dado cualquiera de estos, envía sigma, envía E a la 2pi i sobre P a alguna potencia, perdón, no sigma, a alguna potencia, K. Ok, pues sigma va a dar a la clase de K módulo P,
es un isomorfismo, ejercicio. Claramente este es un grupo de orden P-1, ¿sí? Y vamos a ver después que de hecho es cíclico, ¿sí? De hecho, lo que vamos a ver es que cualquier subgrupo finito del grupo multiplicativo de un campo es cíclico.